O sea, describir cada uno de los elementos para que la que... gente lo asimile. Como dije inicialmente, la champeta no es solamente un género musical, pero el género musical es la máxima manifestación de una cultura, la cultura champetúa. Esta cultura champetúa, históricamente discriminada, tiene unos componentes fácilmente descriptibles, fácilmente reconocibles. Tiene una cultura picotera, que está compuesta por una caseta, que está compuesta por un altoparlante, que ese altoparlante tiene una identidad, ese altoparlante tiene unos dibujos, tiene unas pinturas, tiene un picotero, ahora tiene una picotera, tiene música exclusiva, los exclusivos, que luego se convierten en los volúmenes. Es decir, que el picó como tal no es un altoparlante que tú pones y que en la sala, ¿no? Que el vecino me sacó un picó, eso no es un picó, eso es un equipo de sonido. El picó tiene una identidad, tiene unas características. Es su nombre. Claro, tiene exclusivos. O sea, si tú tienes un altoparlante en tu casa, así lo pintes, eso no es un picó. Un picó es una cosa mucho más compleja y un picó tiene una estructura, hasta tiene una forma de salir al espectáculo, de salir a su barrio, de salir a la sociedad. Si el picó es muy comercial, pues tiene entonces también un circuito comercial. Si no es comercial, por lo menos tiene un circuito cultural. No podemos confundir un altoparlante con un picó. Además de la cultura picotera, tenemos una gastronomía. Me vas a decir aquí, ¿quién no ha comido, por ejemplo, arroz de coco con plátano en tentación? ¿No has comido? ¿Quién ha comido, pues? Es decir, que el plátano en tentación, por ejemplo, el plátano en tentación originalmente se hacía con cola román, una gaseosa netamente cartagenera. Entre otras cosas, es una de las primeras gaseosas del mundo, para dejar claridad. Es anterior a la Coca-Cola, la cola román. Esta gaseosa que nació aquí en Cartagena de Indias, modificó su fórmula. Y la fórmula que tiene hoy la cola román no es la misma fórmula que tenía antes basada en flor de Jamaica. Por eso, cuando hacían la plátano en tentación en los 80, quedaba delicioso, ya lo hace y sabe extraño. ¿Por qué? Entonces, por eso ya no le echan cola román, ahora le echan o flor de Jamaica o esencia de cola. ¿Por qué? Porque la cola román como tal ahora es tan sintética que ya no produce el mismo efecto. Pero culturalmente, el plátano en tentación con cola román es tan champetudo porque hasta sus elementos de preparación son creados históricamente en Cartagena de Indias. Otro elemento gastronómico, lo que llamamos los fritos, ¿no? La cantidad de fritos que tenemos que son de un origen incluso indígena. Si se dan cuenta, los fritos de Cartagena de Indias son una combinación de lo indígena con lo afro. Mira, una de las cosas que me llamaron la atención cuando yo fui a Palenque es que decían que Palenque era África en Colombia, pero habían elementos indígenas dentro de Palenque. Y esto se dio fue porque la liberación, la rebelión contra la esclavización se dio por los africanos, sí, pero en ayuda de los indígenas caribes Malibú y Zenú que habitaban en la antigua y milenaria Calamarí. Porque somos milenarios. Los invito a escuchar el tema Cartagena Milenaria en YouTube. Bueno, resulta que tú miras el bullerengue sentado de Palenque y tiene tambora de 2 parches. Algunos incluso le ponen gaita. Es decir, que tiene instrumentos indígenas. Eso no quiere decir, la gente cree, mira, una cosa que quiero dejar en claro. Yo casi que condeno, repudio, rechazo la palabra mestizo, mulato y sambo, porque hacen referencia a un tema genético y de razas. El tema de los conceptos de las razas es un concepto discriminatorio, eso está mandado a recoger. Tenemos que hablar de identidades socioculturales y de etnias y de simbolismos que fortalezcan la dignidad de las personas. Y las razas muchas veces son clasificativas como animales, es decir, nos las colocaron ahí simplemente para decir como los pequinés, los perros, así. Resulta que por eso es que yo no me gusta que hablen de raza, sino de identidades, porque al final son seres humanos los que trajeron de África, no animales, sino animales humanos, pues seres humanos, y cuando los traen aquí, los trataron realmente como objetos, ni siquiera como animales, los vendían como cosas, y una de las cosas que clasificaron es la palabra negro. Luego nosotros resignificamos la palabra negro, pero negro era como para quitar y destruir las etnias, que eran las bantú, las yoruba, que eran etnias milenarias de África. Aquí existieron 2 etnias en Cartagena, yo quería dejar claro también eso, no una. No existieron los calamarí, eso no existió. Existieron los indígenas caribes Malibú y existieron los indígenas Zenú.
habitando en una ciudad que se llamó Calamarí. Esos indígenas, usted puede imaginar las peleas y digamos las batallas más bien que se tuvieron en los años 1500, a comienzos del año 1500, primero con Juan de la Cosa, entre otras cosas que fue el primer colonizador que llegó aquí, y a Juan de la Cosa lo mata Yurbaco. Luego en venganza contratan un criminal de guerra que es Pedro de Heredia, y era criminal, lo digo ahora y hago la claridad académica porque así lo dice la historia de los españoles. Lo contrata para que este señor asesine a Carex, y de hecho lo hace, mata a Carex, que es el último cacique de la Cartagena milenaria Calamarí. Y esa historia de colonización y de maltrato hacia nuestros indígenas y de esclavización a los africanos ha dejado unas heridas históricas imborrables en nuestra cultura. Y la forma de sanar esas heridas históricas tiene una medicina, tiene una terapia, y es la champeta. La champeta funciona como una forma de reparación a todas esas heridas históricas. Ahora, hay personas que vinieron desplazadas por la violencia, o que vinieron de visita, o que su papá se casó con una cartagenera, o que vinieron de otra parte simplemente y viven aquí. Pues no importa que no tengan la trayectoria ancestral de todo ese pasado, viven aquí y por lo tanto se revisten de toda esa cultura afroindígena en esta ciudad. Y por ejemplo, he conocido personas que han llegado hasta de otros países y por lo tanto por vivir aquí se comprometen con ese pasado histórico, porque es que ese pasado histórico nos marca no solamente a los que tenemos la sangre afroindígena, nos marca a todos y todas, sin distingos de etnia, sin distingos de color de piel, sin distingos de pensamientos políticos, credo, religioso, nos marca como identidad cartagenera. Hay gente que no quiere que nos llamemos champetúos como identidad cartagenera, pero en términos prácticos y reales, Cartagena es champetúa. Al que no lo quieran admitir, Cartagena es champetúa, y la única forma de poder salirnos de la discriminación es combatiendo el elitismo, el clasismo y el racismo, y no combatiendo nuestros propios y el patriarcado, la discriminación adultocentrista que cree que los jóvenes son, lo peor, y toda esa cantidad de discriminaciones que existen. Pero entonces esas culturas que nos invisibiliza y nos anula como champetúos, le tenemos que hacer un llamado de atención y decir, hombre, sí somos champetúos, ya hay champetúas, y no podemos seguir negándolo. Y aquellas personas que dicen, no, pero yo no soy champetúo porque mi papá es de Medellín y mi mamá es de Italia. Bueno, estás aquí, tienes 3 años, estás aquí. Mi hermana eres champetúa también. ¿Por qué? Porque está revestida de una cultura champetúa. Es como cuando tú llegas a otro país y aunque no tengas ni un gen, ni un gramo, ni un átomo de esa cultura, a ti te toca adaptarte a esa cultura para poder relacionarte con esas personas en esa cultura. Por lo tanto, ¿qué se adaptan? Se adaptan de la cultura que está ahí. Y la cultura que hay aquí, que es más allá ya de lo genético, es la cultura de resistencia ancestral, que ya hace parte de nuestra cosmovisión y se llama champeta. Rafa, hay otro elemento muy importante que constituye la champeta como identidad, y es el baile. O sea, muchos dicen que la champeta no tiene un baile construido, que son 2 o 3 pasos, pero no, o sea, hay toda una danza construida que incluso es desde antes de la construcción del género como tal de champeta ya existía esa danza. Que se llamaba terapia. Se llamaba terapia. Lo que se llamaba en un momento terapia era la danza, sí, pero el género no. Entonces esa danza de la terapia tiene unos pasos, tiene una estructura, una perimetría, todo, una planimetría, todo lo tiene, todos los elementos de una danza propia, así como lo tiene el tango, la kizomba, todas esas danzas de salón, la champeta también tiene eso. Y es algo de lo que también nos da un poquito a mí me da mucho dolor, o sea, cómo nosotros no reconocemos lo maravilloso y lo diverso que es nuestra danza, y cómo nos han dañado con tanta cosa que viene de afuera, colocándole elementos y cosas que no nos pertenecen. Entonces, yo voy ahora a una academia aquí de danza de cartagenera y le digo, bailen champeta, y yo digo, eso no es champeta. O sea, de verdad que no. Y sí se ve, no es porque que sea feo, se ve bonito y todo, pero eso es unos pases así, un poco de cosas así que yo... Tú dices, no. Pase porque yo no sé cuál es. Miren, en este momento estamos en el plan especial de salvaguardia. Complemento de lo que dice Lili del baile. En esa época tuve la oportunidad de también practicar un poquito de lo que es la champeta, haciendo una mezcla de lo que venía de África y lo que retomamos nosotros para sacar nuestras propias coreografías de champeta.
porque cuando yo estaba en el swing debíamos saber de todo un poco. Luego se me presentó la oportunidad de que vinieron unos instructores africanos a darnos clases a las bailarinas de champeta. En ese momento el señor quedó sorprendido cuando, me acuerdo que se llamaba, quedó sorprendido al ver que los movimientos de nosotras eran muy parecidos a los de las africanas. Que los que bailamos en realidad champeta se baila en círculo y que los dedos tienen una posición muy importante dentro del baile. No es la champeta del cual tú vas a soltar la mano para donde sea, que tú tienes que tener unas posiciones perfectas, sino a ti te van a corregir como bailarín de champeta. Pues en esa época fue muy importante para mí cuando ya la Universidad Tecnológica creó una convocatoria para instructores de champeta, le iban a dar una beca como licenciados en danza moderna. En esa época vinieron más de 500 personas de Barranquilla, folcloristas. ¿Y quiénes sobrevivieron en todas las pruebas que hacían? Los bailarines de aquí de champeta. Los demás caían, los folcloristas caían tirados en el piso. Yo quedaba sorprendida en las pruebas físicas. Yo decía, ¿pero qué pasa? Yo, porque nosotros en champeta la bailamos en punta, y bailar en punta es una cosa muy difícil de cual tú tienes que sostener el cuerpo, y la champeta sí tiene una exigencia física igual que el ballet, igual que el tango, igual que otras ramas de la música. Entonces, eso era lo que... Bueno, les quería decir que estamos en el plan especial de salvaguardia. ¿Qué quiere decir eso? Es como unos lineamientos que tenemos institucionales para proteger a la champeta en todas sus manifestaciones. Uno de esos es la danza. Estamos haciéndolo con Lucho Jiménez y todas las personas que quieran hacer parte de ese plan especial de salvaguardia en sus diferentes líneas, el género, la danza, pueden escribirnos a champetapatrimonioinmaterial@gmail.com o a rostro@gmail.com. El plan especial de salvaguardia va a reconstruir la danza de la champeta. ¿Por qué? Porque la danza de la champeta se perdió por tres fenómenos. El primero, por el capitalismo. El capitalismo a través de esta cultura internacional donde prácticamente todos los elementos territoriales se desdibujan, no tienen importancia, con el internet nos ha quitado todo el protagonismo. El segundo, por todo ese señalamiento y satanización que ha tenido el baile, como el señor concejal Salín Guerra, que asoció nuestro baile a la producción de embarazos en adolescentes. Y incluso se trató de prohibirlo a través del Consejo, sabiendo, ese señor no sabe ni que para eso tenés que cambiar la Constitución, o sea, se quería volar el Congreso y todo. Y bueno, y por tercer elemento también es porque las danzas sí cambian, sí son mutables, pero tenemos que comenzar también a defender las danzas que ha existido la champeta, recoger toda su evolución o todo su tránsito en el tiempo, pero poder registrar eso en video, poder transmitir ese conocimiento. En este momento estamos mal en ese sentido y por eso es que es urgente un plan especial de salvaguardia, y ese plan especial de salvaguardia es el que nos va a llevar a la UNESCO, para que sepan que estamos en ese proceso. Y bueno, y concluye el tema de que la champeta es una cultura, no un género musical solamente, y que el género musical nacido por los grupos de los 1984 está enmarcado dentro de una cultura mucho más amplia. Y si nos damos cuenta, hay elementos de la cultura champetúa en otros géneros musicales. Por ejemplo, la música del Joe no es champeta como género, pero es champetúa. Es decir, que no es necesario que sea el género champeta para que sea champetúo. Una cosa es ser champeta como género y otra cosa es ser champetúo y champetúa como cultura. Y ahí es donde nos damos cuenta que lo champetúo y lo champetúa es una identidad que nos hace fuertes, que nos hace sólidos y que tiene raíces ancestrales, aunque sea urbana. Bueno, compañeros, ahora sí, vamos a